¿Te dices católico? ¿Conoces bien tu fe? ¿Tus fundamentos para exponer tu ser católico están bien fundamentados? Da razones de su esperanza. Primera de Pedro del 3 al 15. Porque nuestro fundamento de fe es Cristo, que nos hace proclamarlo y poder afirmar que somos católicos. Radio Guadalupana presenta el programa de Apologética, Defensa de la Fe, Ser Católico. Ser Católico. Un programa en el que daremos fundamentos que nos ayuden a profundizar y fortalecer nuestra fe. Ser Católico. Bienvenido a este programa Ser Católico, programa de apologética, de defensa de la fe, donde vemos temas relacionados con aquellas cosas que los hermanos no católicos nos cuestionan. Les saluda con mucho gusto su hermano en Cristo, agradeciéndole que nos acompañe en este momento para tratar estos temas en relación con nuestra fe católica. Mire, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy cuestionado por nuestros hermanos separados. Nos dicen, ¿cómo la Iglesia Católica puede ser la Iglesia de Cristo si está llena de pecado? Y nos dicen, abrimos los periódicos muy seguido y vemos cómo sacerdotes abusan de niños. Nos damos cuenta cómo sacerdotes hacen cosas muy malas. Por ejemplo, hace poquito se leyó la noticia de un sacerdote en la diócesis de Saltillo, aquí en el país de México, donde es un padre rockero, pero dice que él tiene relaciones sexuales con mujeres, dice inclusive que él no cree en Dios, sin embargo le ve algo positivo a la religión. Entonces nos dicen, ¿cómo tu iglesia puede ser la iglesia de Cristo si está llena de pecadores? Bueno, hermano, mire, vamos a ver qué es la respuesta que damos cuando nos cuestionan estas cosas. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto. Programa de Apologética, Ser Católico. Ser Católico. ¿Qué nos dicen los no católicos? Respuesta bíblica. Vamos a dar respuesta con la Biblia acerca de este tema, que es un tema delicado. Y mira, antes de empezar a dar respuesta con la Biblia, quiero mencionar lo siguiente. Nosotros como católicos no toleramos este pecado, aunque sean nuestros sacerdotes o aunque sean líderes de la comunidad o de la iglesia. Entonces no toleramos este pecado, y la respuesta que vamos a dar no es para decir que está bien hecho. O sea, no. De hecho, esto está mal y es malo el pecado. Nos aparta de Dios, además de que trae consecuencias enormes a la gente que lo hacemos. Entonces no toleramos este pecado. Sin embargo, también es cierto que no solamente dentro de la Iglesia Católica se ha presentado este tipo de casos, también se ha presentado en otras iglesias. Sin embargo, los medios de comunicación no lo transmiten como lo hacen cuando es con la Iglesia Católica. Tampoco toleramos este pecado en otras iglesias, pero también sucede. Además, cuando lo escuchamos en la tele, déjeme decirle, hay más gente buena que mala. La gente que hace esta cosa es un porcentaje muy pequeño, menos del 1% de toda la iglesia. Sin embargo, como se habla mucho, por eso parece que es mucha gente la que lo está haciendo. Pero no es cierto. Acuérdense, tenemos a Teresa de Calcuta recientemente, al Papa Juan Pablo II, entre otros tantos testimonios de santidad, de bondad, de gente que hace la voluntad de Dios en nuestros días, gente que ahorita la sigue haciendo y que a lo mejor no va a hablar en toda la iglesia universal, pero nosotros conocemos a esa gente que es gente santa, dando testimonio de Jesús. Pero de todos modos vamos a dar respuesta a esto. Bueno, realmente, porque escuchamos este tipo de cosas, la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. De hecho, hace poco salió una noticia en una diócesis acá en México, de Saltillo, un padre, el que le llaman Padre Gofo, que es un padre rockero, que se viste de rockero, con tatuajes, que dice que él tiene relaciones con mujeres, inclusive ha dicho que no cree en Dios, en la religión sí, porque es un bien, pero no en Dios. Y es sacerdote y es católico. ¿Qué respuesta vamos a dar? Mire, repito, no toleramos el pecado, denunciamos cuando existe. Sin embargo, vamos a ver si esto es razón suficiente para decir que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo. Vamos a empezar primero leyendo el Evangelio de San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Jesús habla acerca del reino de los cielos, acerca de cómo es su campo. Y fíjense bien lo que dice Jesús. Jesús les propuso otra parábola.
Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cizaña es hierba mala. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese bien cómo habla Jesús con respecto a la iglesia, a su pueblo. Él siembra buena semilla, que es el trigo. Sin embargo, de noche, cuando todos estaban durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña, hierba mala. Pasó el tiempo y empezaron a crecer en este campo del dueño. O sea, era un campo de un dueño que era muy bueno y solamente había sembrado cosas buenas. Sin embargo, en un descuido vino el enemigo y sembró hierba mala. Empezaron a crecer juntas. O sea, dentro del mismo campo del dueño creció trigo y creció cizaña. Empezaron a crecer y los trabajadores se dieron cuenta que había cizaña dentro del trigo y le dijeron: ¿sabes qué? Alguien vino y sembró cizaña. Y dijo el dueño: sí, fue el enemigo. Entonces le dijeron: vamos a arrancarlo ya, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y fíjese bien la preocupación del dueño. Dijo: no, mira, no vaya a ser que arranquemos también el trigo por equivocación. Vamos a dejarlos crecer. Y en el tiempo de la cosecha ya lo separamos. El trigo lo guardamos. Sin embargo, la cizaña la juntamos y la arrojamos al fuego. Esta es una imagen, una figura con respecto al pueblo de Dios, con respecto a la iglesia. Mire, en la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña. La iglesia es santa porque Jesús la santificó, pero también es pecadora porque está formada por nosotros, hombres que somos pecadores. La iglesia es pecadora porque, para empezar, yo soy pecador. Sin embargo, soy pecador queriendo alcanzar la santidad, dando frutos de santidad a través de los sacramentos que recibimos. O sea, a través del bautismo que recibí, de la confesión, de la confirmación, de la Eucaristía. Yo trato de santificarme, sin embargo, yo sigo siendo pecador, sigo equivocándome y por eso busco la confesión. Busco la Eucaristía para fortalecerme y hacer la voluntad de Dios, de Jesús. Sin embargo, a veces fallo y por eso voy a la confesión. Entonces somos pecadores queriendo alcanzar la santidad. Esta es la iglesia de Jesús, una iglesia de pecadores queriendo alcanzar la santidad. Y esta es la figura que nos habla Mateo 13:24. Fíjese bien, dice Jesús, dice el dueño: no hay que cortar la cizaña porque puede que nos confundamos. Mejor hasta la cosecha. ¿Qué es la cosecha para nosotros? El juicio final. Hasta el juicio final, ya al final vemos quién es trigo y quién es cizaña, porque ahorita nos podemos confundir. Mira, hermano, esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad. Hay gente que ahorita es cizaña, pero el día de mañana puede convertirse en trigo. O hay gente que ahorita puede parecer trigo, pero el día de mañana resulta ser que era cizaña. Por eso dice el dueño: hasta el final vamos a separarlos y a cada quien le vamos a dar según lo que le corresponda. Ahora, fíjese bien, nomás vamos a poner un ejemplo. En este momento vamos a hablar de Saulo. Saulo era un judío ferviente y era tan judío de hueso colorado que se dedicaba a perseguir cristianos porque estaban contaminando el judaísmo. Saulo estuvo presente en la muerte del primer mártir cristiano, San Esteban. Él estuvo ahí presente y se dedicaba a perseguir cristianos, a enviarlos a la cárcel, a condenarlos inclusive a la muerte. Él era este tipo de persona, Saulo. Imagínense que hayan dicho los trabajadores: mira, aquí hay cizaña, esta persona que persigue y mata a cristianos, vamos a matarlo. Sin embargo, el dueño dice: no, tranquilo, porque puede que confundamos el trigo y la cizaña. Mejor vamos a esperar a que pase el tiempo y al final del tiempo ya vemos en el juicio final qué era y ya lo guardamos si es trigo o lo echamos al fuego si es cizaña. Pues fíjese bien, este Saulo que perseguía a los cristianos, nos dice Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, que después Jesús lo llama
y tiene una conversión, y Saulo se convierte en San Pablo. San Pablo, un aguerrido, un apóstol celoso del Señor, con una convicción y una fuerza tremenda, que gracias a él el evangelio se proclamó al resto del mundo, no solamente a los judíos, al resto del mundo. A San Pablo se le atribuyen 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Saulo, que perseguía a cristianos, ahora San Pablo convertido, se echa casi, escribe casi la mitad del Nuevo Testamento. Se fija, si lo hubieran cortado siendo Saulo, nos hubiéramos quedado sin esta riqueza que nos dio él como apóstol. Sin embargo, tuvo una conversión y no era cizaña, era trigo, y qué bueno que no lo cortaron en ese momento. Miren, lo mismo pasa con la iglesia, y por eso dice Jesús, no, tranquilos, porque gente que ahorita parece que es mala, puede que tenga un encuentro, un llamado con Dios, cambie y termine siendo trigo, inclusive de la calidad de San Pablo, alguien que da testimonio y que forjó y que luchó por este reino de Dios aquí en la tierra. Qué bueno que no lo cosecharon antes de tiempo y lo echaron al fuego. Era malo aparentemente, pero Jesús lo transformó y fue un gran apóstol. ¿Y cuántas veces no hemos visto ejemplos de gente al parecer santa, sin embargo, que se equivoca y resulta haciéndole mucho daño a la iglesia católica? Pensábamos que era trigo, sin embargo, resultó ser maleza. Por eso, fíjese bien, así es la iglesia de Dios. En este momento no se juzga, el juicio vendrá por parte de Dios, no de nosotros los hombres. El juicio lo hará Dios, y ya en su tiempo dirá Jesús, véngase al cielo, era trigo, o váyase a quemar al fuego del infierno, si era cizaña. Así es la iglesia, santa y pecador, santa y pecadora, formada por santos y pecadores. Hermano, si ahorita fuera el juicio final, ¿a dónde se iría? ¿A dónde nos iríamos? Si yo hoy muriera, ¿a dónde me iría? ¿Sería como trigo al cielo o sería como cizaña al fuego? Porque todos tenemos parte pecadora, sin embargo que la trabajamos porque queremos alcanzar la santidad. La iglesia de Jesús no fue perfecta, y desde un principio, hermano, la iglesia era formada por pecadores, pero estos pecadores que Jesús quería que se convirtieran y se santificaran. Cuando Jesús habla a los dos apóstoles, fíjese bien, aquellos que piensan, no, es que la iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo porque hay pecadores y gente que hace cosas malas, fíjese bien, pues esta es la iglesia que quiere Jesús, una iglesia que ve y busca a los pecadores. De hecho, mire, desde un principio Jesús y sus apóstoles existía este pecado, sin embargo no por eso dejaba de ser la iglesia de Cristo, o no por el pecado de los apóstoles dejaban de ser pecados, pero dejaban de ser apóstoles, no por el pecado de los apóstoles dejaban de ser iglesia, no dejaban de ser apóstoles. Fíjese bien, ¿quién traicionó a Jesús? Judas, uno de los 12, y no por eso podemos decir, como Judas lo traicionó, los otros 11 apóstoles no eran apóstoles realmente porque había pecado. Claro que no, Judas fue el que lo traicionó. Sin embargo, los apóstoles siguieron siendo sus apóstoles y fueron los que siguieron la misión de Jesús cuando él ascendió al cielo. Acuérdense, ¿quién negó a Jesús antes de morir? Marcos 14. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 29 y 30. Fue Pedro quien lo negó. Le dijo, no, yo voy a dar mi vida por ti, yo te voy a defender hasta la muerte. Dijo Jesús a Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Fíjese bien. Sin embargo, cuando resucita, va con Pedro y no le quita su encargo. Le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo nombra pastor de la iglesia. Tomás duda, acuérdese, y hasta que no meta los dedos, mis dedos, en las heridas de Jesús, no voy a creer. Se le aparece Jesús resucitado y le dice, Tomás, ven, dame tus dedos, ve mis heridas. Y Tomás le dice, Señor mío, Dios mío. Juan 20:25. Juan 20:25, Señor mío, Dios mío. Jesús no lo condena por su pecado. Al contrario, le dice, mira, ven para que creas. Y ahora sí ya crees, ahora sí, sigue la misión. Tienes que hacer lo que yo te pedí. Ir y proclamar el evangelio, anunciar la buena nueva a todas las criaturas, a todas las naciones. O sea, esta es la iglesia de pecadores queriendo alcanzar la santidad. Acuérdense, Marcos 10 del 35 al 37. Marcos 10 del 35 al 37, Juan y Santiago a través de su mamá piden los primeros puestos y Jesús dice, esto no me corresponde a mí decidirlo, quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda, eso mi Padre es el que lo va a decidir. Y después les dice, si quieren ser el primero, que sean el último sirviendo a los demás. ¿Por qué? Porque existía este pecado de querer tomar los primeros puestos.
Porque ellos pensaban que lo importante era el estatus, y Jesús le da la lección y le dice: no, el que quiera ser el primero, que sea el último, sirviendo a los demás. Ve los errores, las equivocaciones, las debilidades, el pecado de los apóstoles. Sin embargo, los aprovecha para fortalecerlos, para guiarlos, para formarlos. Es una iglesia santa y pecadora, y desde los apóstoles vemos estas debilidades, estos pecados. De hecho, fíjese bien, si una iglesia, o si la iglesia iba a tener menos pecado, era la iglesia del principio. Vamos, si la iglesia en algún momento no iba a tener pecado, iba a ser la iglesia del principio. ¿Por qué? Porque tenían a Jesús, vieron los milagros, escucharon la palabra por parte de Él. Empezaron los apóstoles. Una vez que Jesús fue al cielo, los apóstoles predicaron, y predicaban con milagros, dando testimonio del reino de Dios con milagros. También los apóstoles, sanando a paralíticos, resucitando a los muertos, reviviendo a los muertos, en el caso de San Pablo. Fíjese bien, si una iglesia no iba a tener pecado, iba a ser la iglesia de los primeros años que veía los milagros, escuchaba las predicaciones por parte de los apóstoles, discípulos de los apóstoles. Sin embargo, ¿sabe qué, hermano? El Nuevo Testamento nos habla que había pecado en la iglesia, y no por eso dejaba de ser la iglesia de Cristo. Fíjese bien, nos habla Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 5. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Fíjese bien lo que nos dice. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías? ¿Qué pasó con Ananías? Se quedó con una parte de la venta del campo, se transeó un dinero. Quiere decir, hizo tranza con un dinero y se lo quedó, y por eso cayó y murió. Fíjese, desde un principio ya había gente aprovechándose económicamente de la iglesia. Gente, miembros de la comunidad de los apóstoles, aprovechándose económicamente de la iglesia. También fíjese bien San Pablo en su carta a los Corintios. Fíjese bien lo que dice. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, escribe San Pablo: solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los paganos, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien, San Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: se está dando casos de inmoralidad entre ustedes. No puede ser. Hasta sé que uno de ustedes está teniendo relaciones con la esposa de su padre. Existe el pecado en la iglesia desde un principio, y qué malo. Sin embargo, no por eso deja de ser iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, acuérdese, Jesús no vino por los santos, vino por los pecadores. Fíjese bien, Jesús, Mateo 9, versículos 2 y 13. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 12 y 13, dice: Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No porque San Pablo hable de la inmoralidad presente en la iglesia de Corinto quiere decir que no deje de ser la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús y el mensaje de los apóstoles desde un principio sabían que no iban por los santos, iban por los pecadores. ¿Por qué? Porque esos son los que les interesa a Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15:7 dice: yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús habla acerca de la alegría, de la conversión del pecador. Por eso la iglesia es santa, pero también es pecadora, porque nosotros somos pecadores, queriendo alcanzar la santidad. No por esto vamos a justificar nuestro pecado. No, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque inclusive
Dice San Pablo, 1 Corintios 9:27, yo mismo que les he predicado, si no controlo mi cuerpo, me puedo quedar fuera de la carrera. O sea, habla de la salvación como algo constante, que tenemos que estar luchando constantemente, porque hoy si ando bien, mañana me puedo condenar. Por eso hay que trabajar constantemente. Esa es la iglesia, pecadores queriendo alcanzar la santidad. Lo mismo podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Juan, que es el que recibe esta revelación, habla acerca con respecto a las 7 iglesias cristianas. Y habla de estas iglesias, igual estamos hablando de las iglesias de los primeros años del cristianismo. Y uno pensaría, bueno, como estaban muy recientes no tenían pecado. No, al contrario, sí tenían pecado. Fíjese bien, Apocalipsis 2, 14 y 16. Apocalipsis 2, 14 y 16 habla acerca de la iglesia de Pérgamo y dice, pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde tú estás. Recupérate, pues si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habla acerca de esta idolatría que se está presentando y le está diciendo, miren, agarran la onda. No los cortan ni los condenan, les dice, ¿saben qué? Arrepiéntanse, si no voy a tener que ir. También a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así habla a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2 del 19 al 21, Apocalipsis 2 del 19 al 21, a la iglesia de Tiatira le dice, conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Pero tengo algo contra ti, que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetiza, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Fíjese bien, está hablando que no quiere dejar su prostitución, habla acerca de este pecado de comer carne, alimentos ofrecidos a los ídolos. La iglesia de Sardes, Apocalipsis 3, versículos 1 y 3 dice, así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Fíjese bien, habla acerca de obras pero que son mediocres. La iglesia de Sardes es lo que le dice, me parecen mediocres tus obras a la luz de Dios. Por último, la iglesia de la Odisea le dice, Apocalipsis 3 del 15 al 19, conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese bien, este pecado que a veces inclusive vemos actualmente en nuestras iglesias, estaba presente. Sin embargo, hermano, acuérdese, Jesús vino por los pecadores. Hay más alegría en el cielo por un arrepentido que por 99 justos. Por eso, Jesús nos dice en Lucas 6 del 36 al 38, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el rezago. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es lo que nos pide Jesús. Mira, el juicio es para Él. El juicio de las cosas malas que hacen las personas, ese corresponde absolutamente a Él. Nosotros no toleramos el pecado y hay que buscar la justicia aquí en la tierra.
Para eso están las autoridades, para eso están las consecuencias de las cosas que hacen las personas, las gentes. Inclusive la misma iglesia tiene sus reglas y tiene ciertas cosas que proceden cuando se hacen las cosas malas dentro de la iglesia. Sin embargo, hermano, fíjese bien, el juicio final le corresponde solamente a Dios. Dice, no juzguen y no serán juzgados. Perdonen para que sean perdonados. Por eso el Padre Nuestro, Lucas 11:4 dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la medida de nuestro perdón. Nosotros le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la medida que nosotros perdonemos, es en la medida que le pedimos a Dios que nos perdone. Mire, ya para ir finalizando, la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Mateo 16:18 fundó sobre Pedro su iglesia. Mateo 28:20 prometió estar con nosotros, con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo en la iglesia que hay pecadores puede ser la iglesia de Cristo? Bueno, desde un principio hay pecado en la iglesia, pero por eso no deja de ser la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Acuérdese, Jesús vino por nosotros los pecadores. Esta es la iglesia de Cristo. Pecadores queriendo alcanzar la santidad. Gente que busca a Jesús, que busca al Padre, que busca al Espíritu Santo, se esfuerza por hacer su voluntad. Pero sabemos que no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Por eso cuando lo hacemos buscamos la confesión. Mire, hermano, me despido de ustedes en este día diciéndole que usted no se desanime cuando vea estas cosas en la iglesia. Al contrario, pida por esas personas, pida por los pecadores, pida por toda la iglesia, para que no caigamos en ese pecado y los que han caído, para que Dios tenga misericordia de ellos. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, a pesar de todo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escríbanos por Facebook, búsquenos como Ser Católico Juárez, denos un like o escríbanos al correo sercatolicojuarez@gmail.com. Alguna pregunta, sugerencia, comentario, a través de ahí puede contactarnos. Se despide usted, su hermano en Cristo, deseándole que tenga un día lleno de bendiciones. Hasta la próxima. ¿Te dices católico? ¿Conoces bien tu fe? ¿Tus fundamentos para exponer tu ser católico están bien fundamentados? Las razones de su esperanza. Primera de Pedro del 3 al 15. Hasta aquí el programa de Apologética de Radio Guadalupana. Ser católico. Ser católico. Ser católico. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana.